Hola, buenas tardes y bienvenidos a una edición más de la Fundación Bíblica, esta vez hablando sobre la nación de Israel. Para nosotros ha sido un privilegio tremendo contar con un profesor especializado en los estudios judaicos que va a estar hablándonos aquí y ahora con nosotros en la Fundación Bíblica. Él ha estado por más de 25 años hablando incluso a muchos de los supervivientes del Holocausto. Conoce bien las tradiciones, las costumbres, la cultura de la nación de Israel. Y quiero darle la bienvenida. Es un gozo tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Como sabes, vamos a estar hablando aquí desde la Fundación Bíblica del tema de la nación de Israel para hacer conocer mucho más y entender más profundamente lo que es el pueblo judío. Y nadie mejor que tú que puedes hablarnos con autoridad de este tema. Y lo que hemos hecho, hemos preparado para ti unas 15 preguntas. Vamos a bombardearte con preguntas y sé que de verdad esas respuestas que nos des van a ser de suma importancia. Así que bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, con muchas ganas de poder compartir y poder ser de bendición, sin duda. Muy bien, pues gracias por esto y ahí va el reto. Voy a empezar con la primera pregunta y los que estáis viendo esto en directo vais a ver que la pregunta aparece ahí en nuestra pantalla. La primera pregunta es esta. ¿Un judío deja de ser judío por creer en Jesús? Pues en absoluto no tiene nada que ver el hecho de que ha creído en Jesús con dejar de ser judío. Esa es la preocupación y hablando con ellos normalmente a la hora de presentarles el mensaje de salvación, hablarles del Mesías Jesús. Muchos de los temores que tienen más importantes son precisamente eso, dejarán de ser judíos por el hecho de creer en Jesús y en absoluto, porque hay dos cosas muy importantes que deben de tener en cuenta nuestros amigos. Y es el hecho de que una cosa es la condición judía delante del Mesías Jesús y otra cosa es la posición del creyente en Jesús. Es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, la condición del judío no se pierde. Siguen siendo judíos una vez que han creído en el Señor Jesús. Así que si alguno me escucha, pues por favor, que eso no sea problema ni tema de preocupación en absoluto. De hecho, encontramos algunos textos en la palabra del Señor donde primeramente el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, está dando testimonio en un momento determinado y él dice, yo soy judío. Es decir, no ha dejado de ser judío en absoluto, ¿no? Por otro lado, el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas es muy significativo. Pablo está encarándose, precisamente es una escena muy fuerte, se está encarando al apóstol Pedro por algunas cuestiones y le dice primeramente a Pedro, le dice en el capítulo 2, versículo 14, le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, sí, seguía siendo judío. Y por otro lado, involucra a todos los que estaban ahí en ese momento, escuchando, y dice, nosotros, judíos de nacimiento, y sigue explicándolo. De manera que la condición no se pierde en absoluto. Por otro lado, está el Estado, es decir, está la posición del judío en el Mesías Jesús. Una vez que ha creído, este amigo judío ha creído en el Señor Jesús, pues entonces viene a ser un nuevo hombre, viene a ser una nueva persona nacida de nuevo en el Mesías. De manera que cuando vamos a la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, claramente dice la palabra de Dios, versículos 10 y 11. Y revestido de nuevo, está hablando allá a creyentes en Jesús, el Mesías, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías, el Cristo, es el todo y en todos. Así que está hablando de posición, ya no de condición. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante que se tenga en cuenta. En Gálatas igualmente, donde veíamos antes, en el capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Jesús. Así que esto está hablando de posición. Eso significa ese lugar que que Dios nos ha dado en su gracia bendita de estar posicionados en el Mesías. Y lo otro es la condición. Hemos nacido gentiles, hemos nacido judíos, eso no se pierde, eso seguimos siendo judíos, seguimos siendo gentiles. El judío no tiene por qué separarse o menospreciar, no tener en cuenta a su familia, su gente, su historia, su pueblo, porque es su condición de judío. ¿De acuerdo? Wow, Manolo, esa respuesta de verdad ayuda a muchísimas personas. Yo tengo aquí en el despacho el Tenaj conmigo en hebreo y poder leer también desde las escrituras hebreas nos responde a muchas de estas preguntas. Y de verdad es importantísimo lo que estabas diciendo. Si hay alguien que quiere saber más o responder más a este tema, en la parte de abajo poned comentarios. Vamos a seguir contestando. Está con nosotros el profesor, es especialista en estudios hebraicos y nos está ayudando muchísimo en esta tarde. Así que, Manolo, voy a disparar la siguiente pregunta. Va a aparecer ahí en la pantalla. Y la pregunta es esta. ¿Tú crees que para mí, siendo judío y mesiánico, es un peligro estar con gentiles creyentes en Jesús? Desechan la Torá, el Tanaj, y nos llevarán a no seguir la ley de Dios. He escuchado este comentario. ¿Qué piensas de ello? Sí, he escuchado y desgraciadamente he oído comentarios de este tipo, ¿no? Y mi consejo es al judío que ha creído en Jesús, el Mesías, que no tenga miedo, que realmente tenga una actitud correcta de acercarse a hermanos en la fe, que son de procedencia gentil, que no tenga ningún problema, ningún miedo, ¿no? Y que entienda perfectamente de que en un ambiente, en un contexto de una congregación mesiánica en el sentido de creyentes en Jesús, el Mesías, de procedencia gentil, se leen las escrituras, el Tanaj está presente, se estudia la Torá, se predica de los salmos, se predican de los profetas, hay una enseñanza antiguo testamentaria, clarísima, buenísima. Y eso es muy normal, muy común. Incluso a nivel de la niñez, los niños aprenden y se crían en medio de las congregaciones creyentes en Jesús, el Mesías, aunque sean todos gentiles, se crían viendo, estudiando, memorizando el Tanaj, la Torah. Así que no tengan ningún miedo, ningún problema, ¿verdad? Qué bueno, el miedo nos paraliza y muchas veces este pensamiento hace que muchos judíos sinceros que están buscando tengan miedo a acercarse a aquellos cristianos o o gentiles. Qué bueno, de verdad, gracias por esa respuesta y voy a lanzarte también la tercera pregunta. Por otro lado, ¿un gentil se tiene que hacer judío para ser salvo? Debe celebrar fiestas judías, adoptar su cultura, etcétera, etcétera. Hoy en día, y todos los pastores y evangélicos y por ahí lo están diciendo y lo escuchamos, ese énfasis en hacer cosas judías, festividades judías, vestimentas judías. ¿Es esto necesario? ¿Qué piensas sobre este tema? Pues yo creo que todo este pensamiento, esta correntada que está viniendo, tiene que ver con el signo de los tiempos. Estamos llegando a tiempos ya muy, muy, muy tensos. El Mesías está por venir. Yo creo que viene pronto el Señor. ¿Y qué ocurre? Pues el péndulo se está yendo. Pronto el Señor nos lleva, la iglesia del Señor va a ser arrebatada, vamos a ser arrebatados. Y viene y sigue el trato después del Señor con su pueblo, Israel.
Entonces hay como una especie de ley de péndulo. Ahora se está volcando mucho hacia todo lo que es lo judaico, todo lo que tiene que ver con Israel. De hecho, la presencia de Israel como Estado ya inaugurado, reestablecido ahí en su propia tierra, todo lo que está pasando con Israel, todo esto trae mucha atracción, está influenciando mucho aún en congregaciones evangélicas, de manera que se está habiendo como una especie de inclinación hacia todo lo que es judío, y el peligro que hay es perder el equilibrio, perder justamente el norte y ir hacia entendimientos que no corresponden en absoluto, ¿no? Entonces, tenemos que entender en cuenta una cosa, que yo he escuchado personas hablando con ellos, me han dicho, pero mira que la salvación misma viene de los judíos. Nosotros estamos desde la parte gentil injertados en el buen origo, etcétera. Son todos argumentos que parecería que tienen mucho peso para aprobar esa cuestión de que el gentil que cree en Jesús pues tiene que hacerse judío, tiene que practicar judaísmo, etcétera, etcétera. En absoluto, ¿no? De hecho, esto es un problema que viene ya de antiguo, ya desde el principio de la Iglesia surgió este asunto, fíjate si será antiguo, surgió el tema y por la gracia de Dios fue resuelto en forma muy tajante y muy clara. Se reunieron en Jerusalén, ahí vinieron Pablo, vino Bernabé, estaban los ancianos de la iglesia en Jerusalén, estaban los apóstoles, y había toda una multitud de creyentes, y todos pudieron escuchar lo que primeramente el Espíritu Santo y después el liderazgo de la iglesia en Jerusalén determinaba en cuanto a eso. Pero yo leo lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Esto hacia quién va dirigido? Pues hacia aquellos que venían del mundo gentil, que creían en Jesús como el Mesías. Entonces, este tipo de creyentes, pues, creían que estos gentiles convertidos a Jesús, pues, vinieran al judaísmo, tenían que circuncidarse, practicar el judaísmo, sujetarse a la ley, etcétera. Pero lo que resuelve la iglesia es muy diferente, ¿no? El capítulo 15 mismo del libro de los Hechos, versículo 22, dice, entonces pareció bien a los ancianos, a los apóstoles, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones, a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de aguado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que es concluyente este pasaje, enseña claramente de que el gentil que cree en el Señor Jesús no tiene por qué en absoluto estar bajo las prescripciones judaicas, etc. Y aún te diría más, y aún os diría más, amigos que escucháis, que hay cosas, hay aspectos que
que una vez que el judío creyente en el Mesías, conforme va madurando, conforme va creciendo, va a ir de forma normal, natural, por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, ir dejando para atrás, superando y yendo hacia la madurez, hacia donde el Señor quiere que se entienda el Evangelio, ¿verdad? Wow, wow. En estas dos preguntas hemos cubierto de verdad un terreno tremendo y un terreno muy actual, tanto para aquellos judíos que tienen temores, como en la primera pregunta mencionábamos, como también con los gentiles, que con este movimiento actual se sienten forzados en algunas de las características a hacer aquello que ya fue resuelto en el libro de Hechos y también con los demás apóstoles en la iglesia primitiva. Así que gracias, Manolo, por esto. Voy a seguir haciendo preguntas, sé que hay muchas preguntas, pero toma el tiempo que necesites, no hay ningún problema. Y aquellos que nos estáis escuchando, si queréis hacer más preguntas, tenéis más inquietudes, comentarios, vamos a dejar los comentarios abiertos para que podáis preguntarnos y contestaremos a su tiempo. Así que muchas gracias. Pues Manolo, te lanzo ahí la siguiente pregunta y vamos ya por la número 4 preguntas, y es esta. ¿Por qué hay quienes en internet están diciendo, soy mesiánico y no cristiano? ¿Qué diferencia hay entonces entre mesiánicos y cristianos? En realidad no debería de haber ninguna diferencia, porque si vamos al significado original de las palabras, sencillamente significan lo mismo, tanto mesiánico como cristiano. ¿Por qué digo esto? Cuando vemos que a los discípulos de Jesús, Mesías, se les llama por primera vez cristiano, lo vemos en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía de Siria. Pero nosotros tenemos nuestras traducciones en castellano y vienen por supuesto, del original griego nuevo testamentario, donde la palabra que aparece es griega, no es hebrea, es griega, y entonces a la traducción a nosotros se nos dice que se les llamó cristianos, pero en realidad también significa mesiánicos, de manera que se les llamó mesiánicos a los primeros discípulos de Jesús, el Mesías, en Antioquía. Así que de primera no debería haber ningún conflicto entre los dos términos, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Entonces, la cuestión es que a través de los siglos, como ha ocurrido tantas veces y con tantos términos, que originalmente tienen un significado y siguen teniendo significado ese en definitiva. Pero ¿qué ocurre? Que a través del tiempo, a través de los siglos, por una u otra circunstancia, esa palabra, ese término se ha degenerado, se ha torcido, etc. Y os pongo un sencillo ejemplo, la palabra amor. La palabra amor, de acuerdo a cómo se tome, pues significa una cosa, otra, pero la palabra amor, en el sentido de amar a la otra persona, amar sinceramente, amar correctamente, etcétera, tiene un significado muy sencillo, muy simple, no hay otra cosa. Pero cuando llegamos al día de hoy, a estos tiempos, ha habido tal manoseo, se podría decir, del término, que cuando en los medios normales, en el contexto normal de la vida de cada día, se oye hablar de amor y la idea es amor de sexo, amor físico, es lo que impera, es lo que hay. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ha torcido la palabra. Exactamente ha pasado igual con el término cristiano. A lo largo de los siglos han habido abusos, ha habido injusticia, ha habido maneras de tomar ese nombre para hacer ciertas cosas que nada que ver con lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? Que llegamos a nuestros días y el judío que cree en el Señor Jesús, pues oye hablar de cristiano y se escandaliza o se puede turbar o puede entrar en un entendimiento que no corresponde en absoluto, ¿no? Pero las palabras originales, cristiano, mesiánico, indican exactamente lo mismo.
un discípulo, un seguidor, un creyente en Jesús, el Mesías. De manera que, por otro lado, y aprovecho para que mi hermano judío en Jesús, el Mesías, no se asuste con estas palabras, que piense que yo me puedo denominar cristiano y puedo conocerlo, puedo tratarlo, yo soy un cristiano, ¿cómo estás? Ah, pues yo soy un mesiánico, pues bendito sea el Señor, tú crees en el mismo Salvador que yo. y ahí tenemos que parar, ¿no? Qué importante es entender esto, ¿verdad? Si lo entiendo bien, entonces tenemos la terminología en hebreo, hablando de Jesús, cuyo nombre quiere decir Yoshua, el Salvador, Dios es mi salvación. Yoshua HaMashiach sería en hebreo, pero cuando pasamos al griego, y el Nuevo Testamento mayoritariamente fue escrito en griego, tenemos Jesucristus Huyuseu, que es Jesucristo. Es una traducción del término hebreo, pero significa exactamente lo mismo, ser seguidor del Mesías, discípulo del Mesías, como seguidor del Cristo, del ungido, que es lo que significa. Manolo, esa explicación es extraordinaria, de verdad, gracias. Gracias. Pues seguimos avanzando y de verdad esto está siendo apasionante. Tengo las preguntas aquí en mi ordenador, se las estoy lanzando a través de la pantalla. Y para mí es un privilegio tener a Manolo aquí en esta tarde y vamos a sacarle de él todo el jugo esta tarde en esta conversación. Pregunta número 5. Sin embargo, hay judíos creyentes en Jesús que no quieren identificarse con el cristianismo. ¿Por qué? Sí, en realidad viene a ser una continuación de la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo largo de los siglos, en el nombre de Cristo y con un nombre de cristianismo por delante, se han hecho muchas atrocidades, ¿no? Sobre todo con el pueblo judío. Se le ha perseguido, se le ha atropellado, se ha violentado. Y claro, es normal, un judío de nuestros días se le ha dado el evangelio, lo ha creído de todo corazón y ya es salvo. Lo que ocurre, se viene la oportunidad de ponerse en contacto con cristianos o con una congregación de cristianos, llamados cristianos, etcétera, y se echa para atrás. ¿Por qué? Pues porque todo eso toda esa carga que ha recibido, que le ha afectado por generaciones y ha llegado hasta la vida de él, dejándole toda una cantidad de prejuicios contra todo lo que es cristiano o cristianismo, etc. Entonces, la reacción normal es la de echarse para atrás, la de protegerse y evitar no tener contacto con esos llamados cristianos o cristianismo, ¿no? Entonces prefiere mantenerse en su mesianismo judío, en sus grupos judíos, etcétera. Entonces es una lástima porque perdería o estaría perdiendo poder tener comunión, enriquecerse con hermanos que tienen sus dones dados por el Señor y con los cuales podría tener una comunión preciosa. Pero por causa de esos prejuicios, de esa carga por siglos que se han puesto sobre el pueblo judío, pues el judío se cree en el Señor, pero eso a veces es muy difícil de quitar, de olvidar, de sacar del medio. Eso muchas veces queda, ¿no? Entonces es muy triste, pero el consejo de mi parte es para este hermano mío judío, es que averigüe, que mire, que trate de conectar con congregaciones fieles de creyentes en Jesús y que vaya conociéndole, o quizá por medio de internet, que vaya mirando congregaciones donde se predica bien la palabra de Dios, donde se enseña bien, puede ver sus vidas, puede ver cómo piensan, etcétera, y es una manera de romper hielo y poder que este hermano nuestro judío se acerque a hermanos en la misma fe de procedencia gentil y pierda todo ese prejuicio, ¿no? Y va a ser de mucha bendición, sin duda, para su vida. Muchas gracias por esas palabras, Manolo. Y qué triste es lo que hemos visto en la historia, ¿verdad? Ese antisemitismo incluso entre cristianos que eran seguidores del mismo Mesías de Israel. Estando en Jerusalén, he podido hablar con varios
judíos que han creído en el Mesías, que han sido salvos por gracia, por la misericordia de Jesucristo, de Dios. Amén. Y de verdad es una pena cuando comentábamos con ellos lo que ahora estábamos diciendo. Ellos son judíos, pero son creyentes en el Mesías. Gracias Amén. también por eso. La sexta pregunta va a aparecer ahí. ¿Por qué si creemos en el mismo Salvador, como estamos hablando, verdad, usamos términos diferentes los judíos y los gentiles? Como, y déjame que te ponga un poco más ahí de texto en la pantalla, como, y estas son algunas de las cosas que usamos tanto gentiles como judíos. Yeshua, a Yeshua, gentiles le llamamos Jesús. Messiah, o Mesías, no en inglés, te lo he dicho en inglés. Nosotros decimos Cristo, rabino, pastor. El Nuevo Testamento, el Berit Hadashah Torah, el Pentateuco, la Biblia, el Tanaj. ¿Por qué usamos términos diferentes si a la misma vez estamos hablando de lo mismo? ¿Qué nos dices sobre esto? Bueno, es muy sencillo. Esto tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Pues cada uno de nosotros ha nacido, ha crecido y el Señor lo ha salvado dentro de un contexto cultural, etcétera. Entonces, todos esos términos, toda esa terminología la vamos recibiendo y de forma natural. Y cuando el Señor nos salva, pues seguimos con esas palabras, con esos términos, etcétera. Y en realidad no cambia nada en absoluto, no tiene por qué haber ningún conflicto. Es decir, tú eres Pedro aquí en España, tú eres Pera en Cataluña, tú eres Peter en Estados Unidos, pero eres tú. Sí. Eres tú, no cambias. Sí. Entonces, es lo mismo con Yeshua, es lo mismo con Jesús, es lo mismo con lugar de reunión, es lo mismo con el Tanaj. Nos estamos refiriendo al mismo texto bíblico, sea un nombre u otro. Entonces, son formas. Lo importante es tener cuidado que el fondo, la sustancia, no cambie. Pero si la sustancia, el fondo es el verdadero, es el correcto, la forma no tiene mayor importancia. Decir Tanaj o decir Antiguo Testamento, decir Berit Hadashah o decir Nuevo Testamento. Uno lo decimos de una manera, los otros lo dicen de otra manera. No tiene por qué haber problema. Wow, qué importante es lo que estás diciendo, porque también hay esa tendencia a parecer que si decimos un término está mal y si decimos otro está mejor, o a veces los términos tienen más poder que otros, y lo que antes hablábamos dentro de este movimiento de volver a las raíces judías, se utilizan muchas palabras en hebreo que en realidad tenemos los significados en castellano, en inglés o en catalán. Así que esto es algo importantísimo que estás tratando. Hay un sencillo ejemplo, ¿cómo se dice en chino el Tanaj o el Antiguo Testamento? No me preguntes, no hablo chino, no lo sé. ¿Cómo se dice? Sin embargo, ellos tienen que decirlo en su idioma y tienen que entenderlo en su idioma. Entonces, esa es la forma. Qué bueno eso, de verdad. Gracias por esa contestación y sigo avanzando. Creo que está ahí la séptima pregunta. ¿Es verdad que los judíos nunca hemos creído en Jesús? Wow. ¿Es eso verdad? Muchas veces. Mira que he hablado con muchos amigos judíos, sobre todo en el país de origen donde estuve muchos años, y muchas veces ellos mismos me han dicho, ¿pero qué judío ha creído en este Jesús que tú me hablas? ¿Qué Jesús? ¿Qué judío? Dime quién, pero en realidad esto es consecuencia de no conocer, ignorar la historia, ignorar la Biblia, porque en la escritura nada más que el principio de la iglesia de Jesús, nada más al principio vemos como miles de judíos, y de hecho es muy interesante el ver que nunca hubo una iglesia gentil solamente, pero una iglesia judía sí la hubo al principio, solo habían judíos. De manera que eran miles que Dios iba salvando por medio de su hijo, Josué. Así que, empezando por ahí, ha habido mucha salvación dentro del pueblo de Israel. La cuestión es que después, avanzando en la historia, los judíos fueron muy desplazados, hubieron
hubo mucha discriminación hacia ellos, etcétera, y ya era más complicado poder compartir el evangelio con ellos, etcétera, y entonces se hizo más complicado, pero eso no quiere decir que por generaciones Dios siguió salvando almas judías a lo largo de la historia. Yo te podría dar ejemplos preciosos que encontramos a lo largo de la historia. Un detalle nada más, un ejemplo sencillo Sí, que te comparto. Y todos mis amigos, por favor, que están escuchando, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de la ciudad de Esmirna, en lo que ahora es Turquía. En aquellos momentos era el Imperio Otomano, pero era principios del siglo XX. Y la ciudad de Esmirna, donde antiguamente hubo una iglesia que aparece ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Entonces, en esa ciudad de Esmirna, hay un escritor que yo tengo aquí en mi biblioteca, que comenta de una manera natural, es un judío que no es creyente en Jesús, y comenta de una manera natural que habían en esa ciudad, estaba la comunidad judía y tal, y dice, y vinieron unas misioneras de Escocia y estuvieron ahí hablando de Josué y tal. Dice, pero hasta ahora no ha podido convencer más que a tres docenas de familias judías. Dice, incluso llegaron a convencer al rabino Segura, y da el apellido de todo, el relator. el rabino Segura, y estamos hablando de alrededor, si pone un promedio de 5 o 6 hijos por familia, estamos hablando de 200, 300 habitantes judíos de la comunidad judía de Esmirna, principios del siglo XX. Esto es un botón de muestra, nada más, ¿no? Ya. Ayer justamente, perdona que te interrumpo, ayer justamente estaba viendo una página web, está en inglés, pero el testimonio de centenares de judíos que habían aceptado a Yeshua como salvador personal. Amén. Y mientras hablabas estaba pensando que el salvador del mundo es judío. El Señor Jesucristo es judío. Y eso nos muestra realmente lo precioso que es para Dios esta nación, la nación de Israel. Pues es un detalle muy importante, Pedro, un detalle muy importante, el hecho de que ellos están entendiendo en este último tiempo esa gran verdad que Jesús es judío. Porque hasta hace pocos años el entendimiento que ellos tenían era que era gentil y vino a traer un pensamiento gentil, una creencia gentil, y queriendo convencer o tratar de sacar al judío de su tradición, de su fe, etc. Pero en estos últimos años están entendiendo y creyéndolo ciertamente de que Jesús es judío. Ciertamente. Amén. Estamos en la séptima pregunta, vamos a pasar a la octava pregunta y quiero dirigirme a los que estáis escuchando el programa. Nos quedan 7 preguntas más interesantísimas. No dejéis de ver esta grabación, este programa, porque de verdad vale la pena. Y estamos respondiendo a preguntas que muchas veces se han formulado, nos han dicho, nos han preguntado, e incluso a veces tenemos miedo de preguntar, pero la respuesta es vital. Y de verdad es un privilegio enorme tener a Manolo, como antes comentaba. Él ha hablado incluso con supervivientes del Holocausto, ha podido vivir en persona lo que ellos comentaban. Y su testimonio, su conocimiento del pueblo judío, de la nación de Israel, es de vital importancia para nosotros. Así que, como estaba diciendo, estamos exprimiéndole en esta tarde. Y si estás siguiendo el programa, te invito a que sigas adelante, no pares, y puedas de esta manera oír las respuestas a estas preguntas. La octava pregunta, Manolo. ¿Es verdad que somos los judíos muy poderosos para creer en que Jesús es el Mesías y Salvador? Muy duros, he dicho, muy poderosos, muy duros. Te he cambiado la pregunta de golpe, desde el problema del directo. Repito la pregunta, ¿es verdad que somos los judíos muy duros para creer en que Jesús es el Mesías y Salvador? Esa dureza de corazón que a veces se acusa a los judíos. No, cuando me han comentado esto o me han preguntado en algunas otras ocasiones, de hecho, en los ambientes de entre hermanos
gentiles. A veces se me ha dicho, wow, son duros, ¿verdad? Los judíos. Y yo normalmente le pregunto a este hermano o esta hermana, hermano, hermana, usted llegó al Evangelio de forma clarísima, sencilla, usted creyó de lo más bien como un niño, o costó, usted era duro, era dura, y costó que el Señor... Y normalmente se me quedan escuchando y pues la verdad es que yo también era muy duro, muy costó que yo pudiera entender el Evangelio, pudiera creer en Jesús por mi orgullo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay diferencia entre unos y otros, en absoluto, no hay diferencia, ¿no? Lo que cambia o lo que yo podría decir, el hándicap o lo que frena es el contexto de vida que ellos tienen, su hábitat, y sobre todo en la diáspora, es decir, en el galut, como ellos dicen, es decir, fuera de la tierra de Israel. Las comunidades judías están, podríamos decir, en un ambiente hostil, donde ellos son extraños, están en medio prácticamente de un mundo gentil. Y entonces lo normal es que son minorías, siempre, una comunidad minoritaria. Entonces, ¿la tendencia cuál es? Pues la de cerrarse, la de formar un escudo, formar un círculo y no dejar en absoluto que se penetre y guardar una intimidad, una privacidad, etcétera, como pueblo, como comunidad. Eso es muy normal, eso pasa, suele pasar. Yo me acuerdo la comunidad alemana venida después de la guerra, venida a Uruguay, la comunidad alemana, pues formaron sus colonias y ellos hablaban alemán entre ellos y formaron como un círculo. Es normal, ellos estaban en un ambiente extraño, ajeno a su procedencia, a su país de origen, y más después de una guerra, ¿no? Entonces, la tendencia es esa. Y hablando de los judíos, el hecho de que ellos por siglos han sufrido tanto, han pasado tanto en la diáspora, pues es muy normal que se cierren. Entonces, el problema está en poder entrar en el círculo de ellos, acceder, poder tener oportunidades de hablarles. O sea, el tiempo, las oportunidades que yo podía aprovechar era al aire libre, en la calle, en los mercadillos, etcétera, porque ahí es donde uno podía hablar y ellos venían y ahí se podía hablar y podía haber un tú a tú. Pero en el mundo de ellos, en su círculo, era muy difícil. Sí. Porque es muy normal. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si no se oye, o se rechaza o se huye del contacto con la persona, es más complicado para poder dar el evangelio, ¿no? Entonces, por ahí viene. Al margen de eso, por supuesto, como pecadores, pues hay dureza en el corazón, hay orgullo, hay intereses, hay miedos, hay todas esas cosas que es propio del ser pecador, ¿no? Pero esto no es propiedad del judío, esto tiene que ver con el ser humano, judío y gentil. ¿Qué te parece, Pedro? Me parece estupendo. Estamos destruyendo presuposiciones falsas que muchas veces hemos construido y que nos ha impedido acercarnos con el corazón a personas tan queridas. Mi propia experiencia con judíos que he conocido personalmente es personas entrañables, cariñosas, que aman su pueblo, su historia, su lengua y que han sufrido muchísimo. Y ves esa herida en la nación, en la genética de la nación, pero que son preciosos. Y de verdad a mí mismo me molesta cuando digo, es que los judíos son duros y los catalanes también, somos tacaños, tenemos esa fama, ¿no? O los españoles o los americanos, el corazón del hombre es el que tiene el problema. Así que gracias por aclararnos esa pregunta, de verdad. Encantado, Pedro. El Señor estuvo 5 años detrás mío, 5 años que me fueron dando el evangelio y hablándome y yo rechazando. Y al final el Señor me salvó. Pero 5 años. 5 años. Y eres cordobés, ¿verdad? Eres cordobés. Y ahí el Señor tuvo que romper ese corazón de barro y darle vida. Y ha hecho lo mismo con todos, de toda nación y lengua, de todo país. Todos, el ser humano es así.
corazón del hombre es engañoso, es perverso realmente, hasta que la misericordia de Dios, el Gesed de Dios, esa gracia inmerecida, esa misericordia, ese amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y es lo que hace el cambio, y es lo que hace el cambio. Amén. Tienes en la pantalla la 9ª pregunta. Voy a intentar leerla. Dice, ¿quién creó este término, esa nueva administración del pueblo de Dios? La Iglesia. ¿Qué significa este término? Iglesia siempre la relacionamos con el Vaticano. Y qué cierto que es. O sea, la palabra iglesia la dices entre los judíos, la dices en Israel y te preguntan, ¿eres católico? A mí me ha pasado y dices, no soy católico. Entonces dices, verdad. ¿qué eres? Es verdad. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, cómo no, es verdad. El término iglesia lo vemos por primera vez en el Nuevo Testamento como referida por el mismo Josué, Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, el sentido de iglesia, el término es aquellos que son sacados o hemos sido sacados fuera y de un contexto y para el Señor, sin duda, ¿no? Entonces, espiritualmente hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz admirable del Señor. Entonces, todos los que hemos sido salvados, sacados del pecado, sacados de una muerte eterna, etcétera, y pasados a ser salvos en el Mesías, pues formamos parte de la iglesia. Entonces, no importa si sean de procedencia judía o procedencia gentil, de manera que ese es el plan, la idea, es el diseño que Dios tenía por medio de su Hijo Jesús con respecto a ese pueblo que iba a salvar. Formar todo un edificio, formar un cuerpo procedente de un pueblo y de otro pueblo, del pueblo judío, del pueblo gentil, y conformar, edificar su iglesia. Desgraciadamente, a lo largo de los tiempos, de los siglos, etcétera, ha habido, como decía antes, en cuanto a términos, palabras, etcétera, se han desfigurado tanto que decir iglesia, a mí me ha pasado muchas veces, enseguida es el pensamiento de la persona se va hacia lo que es el catolicismo, etcétera, ¿no? O el Vaticano, como me preguntabas. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces. De hecho, te cuento una anécdota muy cómica. Yo estaba en el mercadillo una vez ahí hablando con mis amigos judíos y vino una vez uno, me puso la mano por arriba del hombro y me dice, ¡guau! ¡Qué buen papa que os habéis agenciado ahora, eh! Muy, os felicito. Y tuve que aclararle, decirle las cosas como eran, poner los puntos sobre las íes y todo lo demás, para que entendiera que no teníamos nada que ver con el Vaticano, ¿no? Pero sí, parte de mi labor, parte de mi testimonio en esos mercadillos, Pedro, fue precisamente aclarar qué tipo de creyentes somos, aclarar de dónde venimos, aclarar en quién hemos creído, que no estamos bajo un hombre, bajo una jerarquía, bajo toda una institución humana, sino bajo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Mucho del trabajo fue quitar piedras, quitar malentendidos, prejuicios, para que ellos pudieran llegar a entender. Y gracias a Dios ha habido resultados, gracias al Señor. Qué bueno. Y eso que estamos haciendo en esta entrevista, aquí grabándola en directo, aclarando términos y aclarando también temores. De hecho, una vez más, con la palabra iglesia, eclesia en griego, es importante porque aquellos que estudian el Nuevo Testamento y conocéis el griego, vais a encontrar que en algunos lugares aparece la palabra sinagoga para referirse a la iglesia, lo que llamamos la iglesia. La palabra sinagogus en el griego quiere decir congregación. Entonces tenemos aquí una palabra que generalmente identificamos con el pueblo judío, sinagoga, para referirse a una congregación, y la palabra eclesía, llamados fuera, era un término usado también por los políticos griegos para referirse a los que habían sido llamados a gobernar una ciudad. Así que terminología, ¿cuántas veces nos equivocamos por la terminología? Sí, es cierto. Y hacemos diferencias y grupos y tantas cosas.
Sí, sí, ¿verdad? sí, totalmente de acuerdo, Manolo. Estamos avanzando y vamos bien. Realmente me siento con muchísimo gozo y deseo que los que estáis escuchando pueda ser de mucha bendición. Y una vez más, si tenéis cualquier comentario, cualquier extra pregunta, haced comentarios debajo. La número 10, ¿cuál fue el plan de Yeshua, Jesús en latín, formar una sinagoga mesiánica o una iglesia de gentiles? Volvemos a términos. Sí, volvemos traemos a la anterior pregunta y está muy, muy hilvanada, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que vemos en las escrituras es que cuando viene Jesús, el Señor da la vuelta a tantas cosas que estaban esquematizadas, estaban ahí estructuradas, pero el Señor le da la vuelta como una tortilla. Yeah. No sé si te acuerdas, bueno, sin duda que te acordarás, pero la conversación de Jesús con la samaritana. La pregunta de ella, toda confundida y toda preocupada, ¿dónde debemos de adorar? ¿En este monte donde adoraron nuestros padres, etcétera? ¿O en Jerusalén, como decís vosotros los judíos? Y Jesús la aclara y le dice, pues mira, ni en este monte ni en Jerusalén vais a adorar al Padre, porque la adoración va a cambiar, va a ser en espíritu y en verdad. Y así Amén. es como que le adoren, porque Él es espíritu. Y Él quiere y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ya no es ni esto ni lo otro, sino que es algo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué ponemos delante? ¿Una sinagoga mesiánica, que es lo que tenía Jesús en mente? ¿O una iglesia de gentiles? Pues ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Por supuesto que un grupo de judíos creyentes en Jesús y muy fieles y que aman al Señor, etcétera, pueden ir y decir, vamos a la sinagoga y seguir con su mentalidad de sinagoga y pueden ir. Y en realidad lo que están haciendo es, van a adorar al Mesías, van a adorar al Salvador en quien han creído, etcétera. Pero el término se lo quedan con esa imagen, con esa mentalidad que viene desde su judaísmo anterior. Y el gentil, pues dice, vamos a la iglesia y va con esa mentalidad, pero la idea ¿cuál es? Pues el Señor ha querido sacar de unos, como decía antes, de otro pueblo, y Él está formando una iglesia. Es un nuevo hombre que Él está formando, una vez que ha derribado la pared intermedia de separación entre los dos pueblos. Ahora ya no podemos hablar de sinagoga, no podemos hablar de iglesia gentil. De hecho, iglesia gentil no, es un término muy, muy disparatado, ¿no? Si podemos hablar de esa manera. Pero el Señor ha querido mezclar, juntar los dos pueblos y formar un solo y nuevo hombre, formar un solo cuerpo de creyentes. Y de hecho era el misterio que estaba escondido, como se nos enseña en la epístola de los Efesios, un misterio que estaba escondido y que se le dio a Pablo el privilegio de poder hablar y poder enseñar lo que se le había revelado en cuanto a ese misterio, de que los gentiles iban a formar parte precisamente del cuerpo del que empezaron ya a integrarse o incorporarse, nunca mejor dicho, primeramente los del pueblo judío. Dice en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, etcétera, etcétera. Y cuando sigue a continuación, cuando llegamos al capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Aquello que hasta ese momento no se sabía. Pues que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que los gentiles son admitidos, son incorporados a esa iglesia que el Señor ya empezó a edificar por medio o empezando con el pueblo judío y los dos conformando un solo pueblo. De manera que, ¿cómo llamamos a la congregación? Sinagoga, iglesia gentil. Pues es la iglesia del Señor, es la congregación del Señor. Que hay judíos, que hay gentiles, pues bendito sea el Señor, pero es la congregación del Señor. Qué bueno. Es todo nuevo. Lo que estás diciendo es tremendo, porque pensamos en el edificio, pensamos en la formalidad. Es el pueblo, tanto de gentiles como de judíos, en un solo pueblo. Él hizo la paz. Y esa paz fue a través de la sangre del Mesías prometido. Y qué precioso es. Es lo que vino Yeshua a formar, no un edificio, no un grupo de individuos unidos en una idea, un pueblo. Ajá. Y ese fue el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios. Y es un pueblo de piedras vivas. Eso es. Eso es. Amén, amén. Qué gozo, Manuel. Está siendo un privilegio tremendo poder charlar contigo esta tarde. La 11ª pregunta dice, ¿por qué hay prejuicios hacia nosotros desde hermanos nuestros gentiles? Y fíjate, estoy hablando como judío. El problema aquí es que hay gentiles, creyentes gentiles, salvos, personas salvas, sí, que miran con desprecio o miran de una manera, y esto lo he visto mucho surgir desde movimientos teológicos, no voy a mencionarlos ahora también por falta de tiempo, pero un rechazo hacia el creyente judío o hacia la nación de Israel. ¿Por qué esto? Pues es exactamente el mismo fenómeno que veíamos cuando se hablaba de la parte judía hacia el gentil. Son, en el caso del judío, por supuesto, por una carga de prepotencia y de violencia hacia el pueblo judío, y entonces el resultado es un resquemor, es una desconfianza, etcétera, ¿verdad?, hacia el gentil. En este caso, ¿qué encontramos? Exactamente prejuicios igual, ocasionados por otras cosas, por malentendidos, por escuchar que son así, que son asados, que hacen esto, que hacen lo otro. Y entonces eso a veces ha calado en la sociedad, sobre todo sociedades culturales europeas, se ha calado de tal manera que se ha creado una desconfianza y un desprecio y una animadversión contra el pueblo judío, sea quien sea, ¿no? Wow. Y desgraciadamente el gentil que ha creído en el Señor Jesús y ya es salvo, pero viene de ese trasfondo y quizás con una fuerza muy importante en su vida, que quizás lo ha dejado marcado, pues es un peligro en la vida de él y va a influenciar a la hora de cómo va a pensar con respecto al amigo judío, al pueblo de Israel o al creyente que es, me ajusto a la pregunta que me hacías, ¿no? O al creyente judío que ha creído en Jesús y debe tener una actitud y una reacción y una simpatía y una amistad y una comunión preciosa y normal con ese hermano, ¿no? Pero vienen por prejuicios. Los judíos mataron a Jesús, los judíos son avaros, los judíos son esto, los judíos son lo otro. Tantas cosas que a lo largo de la historia se han ido añadiendo. Entonces, yo me acuerdo, desgraciadamente, en un pueblo de España, en uno de mis viajes, yo me acuerdo que terminé de hablar y compartir acerca del pueblo de Israel, y nada más terminar,
hubo un hermano, me llamó y me dijo, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho, porque los judíos no se merecen nada ni que se les hable, porque ellos llevaron a Jesús a la cruz, y me quedé choqueado porque me di cuenta de que tenía un sentimiento totalmente anti-mesiánico, anti-escritural, porque no es de acuerdo al espíritu de la escritura, ¿no? Pero claro. Ocurre, ese fenómeno ocurre por un lado y por otro, cuando hay prejuicios, cuando hay ignorancia, cuando hay malos entendidos, y por la gracia del Señor debemos de ir avanzando, ir entendiendo cosas, ¿no? Para que podamos llegar a tener una buena relación, el gentil con el creyente judío y el creyente judío con el creyente gentil, ¿no? O sea, algo mutuo. Una vez más, ¿verdad? La ignorancia, las presuposiciones, las actitudes. Y esto tiene que cambiar. A veces no nos damos cuenta que muchos españoles realmente venimos o somos descendientes directos de los mismos judíos. Yo hace unos años atrás, buscando mi propio apellido, el de mi esposa, descubrí que Piñol está en la lista de los que podemos hacer el IA, de los que podemos regresar como judíos sefardíes. Y eso es muy interesante porque yo no sabía eso de mi propia historia, de mi propio apellido, hasta que hice la investigación y ahí estaba en la lista. Por lo tanto, nuestra actitud cuando conocemos, cuando sabemos, o como ahora que estamos haciendo en esta entrevista, sacando la neblina y las preguntas y las dudas y los temores, nos va a ayudar más a entender lo que Dios quiere, lo que su palabra nos enseña. Amén. Así que gracias, Manolo. Debo seguir avanzando y de verdad nos quedan poquitas preguntas ya, pero voy a enviarte la 12ª. Dice, ¿fuimos alguna vez un solo pueblo que creía y adoraba al mismo Salvador y se congregaban juntos, gentiles y judíos? Sí, hubo, está en las Escrituras, hay pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles clarísimos en los que vemos, de hecho, tengo aquí vamos a ver, algún texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, si quieres mirar conmigo, capítulo 17, versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y después dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, judíos de la sinagoga. Y después dice, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, es decir, habían de dos grupos humanos ahí, habían de la parte gentilicia y de la parte judía, y creyeron unos y creyeron otros. Y después Pablo y Silas siguieron el viaje y quedó esa congregación ahí en Berea. Pero hay algún texto más, en el capítulo 14, por ejemplo, versículo 1, bueno, vamos al capítulo 18, que lo tenemos enseguida. En el 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, eso en Corinto, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios están ahí diferenciando. Ahí ya uno presupone claramente que son gentiles. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que en Corinto, la iglesia en Corinto, se va formando de judíos y gentiles igualmente. Y estuvieron conviviendo tiempo determinado, yo no sé cuánto, pero hubieron tiempos en los que judíos y gentiles pudieron adorar al Señor Jesús, Mesías de Israel, juntos. En el capítulo 14, versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran cantidad de judíos, multitud de judíos, y asimismo de griegos. Así que hay testimonio en lo que ha habido uno y otro. Y yo te puedo
yo puedo testificar tranquilamente que yo he visto congregaciones, he estado en congregaciones donde ha habido gentiles, sí, mayoritariamente gentiles, pero judíos también, siendo miembros, siendo partícipes de las bendiciones, de la vida de esa iglesia local en donde estaba. Wow. Lo he visto en Argentina, lo he visto en Uruguay, lo he visto en Estados Unidos. Así que, y eso lo he visto yo, no es que me lo han contado. Tu experiencia es realmente muy valiosa, Manolo, porque es lo que nos dices, lo has vivido, lo has podido ver, y sabemos incluso que en cualquier otra parte del mundo hay esas congregaciones. Así que Amén. Gracias a Dios. Y un día le adoraremos todos, judíos y gentiles. Estaremos Amén. a los pies de ese Salvador del mundo, Amén. nacido en un pueblecito de Israel, pero que ha sido predicado a todo el mundo como la única esperanza, como la única paz, el que da el shalom, el que realmente trae esas buenas nuevas del evangelio. Amén. Gloria a Dios por ello. Estamos Amén. casi llegando al final, Manolo, en esta charla de hoy, y voy a hacerte esta pregunta. ¿Siempre fue así? ¿Cómo fue que se distanciaron creyentes judíos y creyentes gentiles? ¿Qué es lo que pasó? Sí, pasó, desgraciadamente pasó en la historia por los movimientos, las circunstancias que hubieron. Pues tenemos que tener en cuenta muy presente el hecho de que cuando empieza a crecer la iglesia, a desarrollarse, habían judíos que se salvaban, gentiles, después más adelante, y habían congregaciones juntas, como acabamos de ver, Corinto, Berea, etcétera, etcétera, Éfeso. Pero, ¿qué ocurre? En ese tiempo, la parte judía estaba más bien tranquila, había calma. Por el lado, podríamos decir, incrédulo, civil, la población judía fue llevando su rumbo, hubieron reacciones contrarias al imperio de Roma, a la autoridad romana, hubieron conflictos. Estamos hablando de hasta el siglo II, 125, la era nuestra, y después Roma aplasta tan tremendamente a Israel, al pueblo judío, que quedan, no solamente quedan en la lona, quedan muy dispersados y quedan anulados, sino que al mismo tiempo quedan, pierden privilegios, pierden posiciones dentro del concepto de Roma y su trato. Y al perder ellos, como nosotros, mejor dicho, como la iglesia, los creyentes en Jesús, sean judíos, sean gentiles, pero la iglesia estaba venía muy de la mano, de acuerdo al entendimiento de Roma, venía muy de la mano, y ellos pensaban que era una secta judaica, lo que era la iglesia de Jesús. De manera que al principio no había problema, porque no había problema con Israel, no había problema con la iglesia. Pero cuando los judíos son dispersos, son menoscabados, infravalorados, etcétera, de acuerdo al concepto de Roma, entonces empieza a haber un distanciamiento. Las comunidades judías se van recluyendo, se van aislando, se van formando sus propios guetos, ya en aquella época, en las ciudades donde estaban viviendo. Y al mismo tiempo, en la parte, dijéramos, de la historia, sabemos lo que pasa con la venida de Constantino, con la libertad que hay, ya no se puede perseguir al cristiano, vienen otros privilegios, otras cosas. La cuestión es que la parte cristiana mayoritariamente ya es gentil, las comunidades judías se han ido aislando. ¿Y qué pasa? Pues que en alguna manera se van formando como dos grupos humanos y que se van alejando uno del otro. Históricamente, por siglos pasó así. De ahí es que fue tan difícil después para el creyente en Jesús, el Mesías, gentil, poder ir, acceder, entrar dentro de los círculos judaicos, ¿no? Eso ha ocurrido hasta el día de hoy, ¿no? Pero eso implica, o eso quiere decir que
el plan de Dios no es que estuvieran juntos, no es que no hubiera un pueblo formado de uno y de otros y que pudieran llevar una vida normal y de congregación, en absoluto, en absoluto. Pero la historia fue en esa dirección. Y hemos llegado hasta el día de hoy, en el que vemos las comunidades judías en la diáspora, muy aisladas y muy diferenciadas de lo que es el contexto gentil, muy diferenciado. Entonces, es muy complicado. De ahí es que podemos, parecería como que, bueno, el plan de Dios quizás sería que fuera una iglesia o una congregación judía por un lado y una congregación gentil por otro. Pero no es, ese es el plan de Dios original. Pero seguiremos hablando de esto, sin duda. Eso me lleva a la última pregunta y realmente estoy seguro que esta conversación está aclarando muchas de esas preguntas que hemos formulado. Pero ahí está la 14ª. ¿Tú crees que es mejor, aunque tengamos diferencias, estar congregándonos juntos, el pueblo judío y el pueblo gentil? ¿Cómo sobrellevamos nuestras diferencias si nos congregamos juntos? Mi idioma está haciéndome malas pasadas. ¿Cómo lo hacemos? Es como dos puercoespín que se estaban muriendo de frío, ¿verdad? Tenían tanto frío que querían estar juntitos para calentarse, al estar juntitos se pinchaban y se tenían que separar. Eso es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Manolo? Pues creo que es fácil entender, ¿no? De que el sentido común nos lleva a pensar. Tenemos que entender bien el contexto donde ese grupo de creyentes se está formando, están creciendo, están adorando al Señor. ¿En qué contexto están? ¿Dónde están? Si hablamos de Israel, no es lo mismo que hablar en Uruguay. Si hablamos incluso del mismo Uruguay, no es lo mismo hablar del barrio de Pocitos, que es donde está la comunidad más fuerte judía, que de, otro barrio bien alejado de la capital, donde no encuentras un judío por ningún lado. Entonces, ¿dónde están estos hermanos congregándose? ¿Hay judíos? No hay judíos. Pues los que se van salvando van formando una iglesia de gentiles. No necesariamente sería una locura ir buscando judíos para formar una congregación donde haya judíos y gentiles. No tiene sentido. Igualmente, nos vamos a Israel y hay una congregación de judíos mesiánicos, todos hablan el ibrit, todos son judíos. Bueno, vamos a buscar gentiles por donde sea para formar una congregación, porque así dice la Biblia. No. Lo que el Señor está haciendo es formar un pueblo traído de piedras de los dos lados, piedras muertas, y el Señor les da vida, las vivifica y va formando un edificio vivo sobre la piedra viva que es Jesús. Entonces, de un lado o de otra, esa es la idea original y ese es el plan del Señor conformando su iglesia. Pero vamos a la realidad práctica, al contexto geográfico, dónde está situada esa congregación, dónde está creciendo. Pues hay un lugar donde no hay ningún judío, pues bueno, pues sigan testificando a los gentiles y quizás va a llegar el día en que el Señor viene, se va toda la iglesia y nunca ha habido un judío entre ellos. Pero eso no quiere decir nada. Ahora, que hay la oportunidad que alguna vez pues ha venido judío, han estado congregándose, han estado con nosotros. Entonces, si hay judíos en el medio, en el contexto donde se está viviendo, y algunos se salvan gentiles, y qué necesidad hay de ponerlos aparte, unos por un lado y otros por otro, cuando la idea original del Señor, que lo vemos en su palabra, es que puede haber una congregación de los dos pueblos, porque así el Señor lo quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que combinar lo bíblico con el sentido común y con la situación que estemos viviendo, ¿vale? Ahora, ¿pueden vivir? Por supuesto que sí. ¿Pueden estar congregando? Por supuesto que sí. Yo no estoy muy a favor de estas iglesias diferenciadas. Por ejemplo, iglesia de esto, iglesia de lo otro, iglesia de ancianos, iglesia de
momentito, si se salva a alguien que no es de ese grupo, pero el Señor lo salva, ¿por qué no formar parte de esa congregación? ¿Qué problema hay si el Señor así lo quiere? Amén. No sé si me captas, Pedro, pero creo que Sí, el Señor nos ha dado las herramientas propicias, idóneas para poder convivir en la vida congregacional de la forma más preciosa. Amén. Sorteando obstáculos, pudiendo compartir de los dones unos con otros, etcétera, etcétera. Y hay un factor que es el factor amor, que va por encima de todo, que hace que las cosas que rocen o que haya problemas de engranaje, el amor de Cristo hace que podamos seguir congregándonos de forma hermosa y glorificando al Señor. En tu congregación, Pedro, tengo entendido que hay extranjeros. Hay extranjeros y de hecho hay también judíos. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Al contrario. Un amor tremendo. Y cuando estemos en el cielo, allí habrá toda nación y tribu y lengua. Y qué gozo será estar al lado del príncipe de paz. Y de verdad, nuestro deseo, nuestra oración es por la paz de Jerusalén. Siempre oramos por la paz de Jerusalén. Sabemos que no habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz regrese. Él es el que traerá la paz, esa paz prometida a la nación eterna. Y Manolo, sé que nuestro tiempo está casi terminando. Y antes de despedirnos, me gustaría hacer algo. Voy a poner ahí también nuestra página web en imagen y os diré por qué. Tenemos Biblias en hebreo. Tenemos tanto el Antiguo Testamento en hebreo y castellano como también el Nuevo Testamento. Y yo he puesto ahí la dirección de nuestra página web por si hay algún oyente, y esto es un bonus, no es una pregunta, pero era algo que quería comentarte. ¿Qué te parece si alguien nos contacta, le podemos hacer llegar una de esas copias de esa palabra de escritura en hebreo y castellano? ¿Qué nos dices? Pues fenomenal. Pues que escriban, que se pongan en contacto con esta dirección y con nosotros, porque sin duda que enseguida le vamos a mandar el material. Y si podemos personalmente, pues personalmente. Una vez que pase toda el confinamiento. Es bien cierto. Yo sabía que ibas a decir que sí a esa pregunta última. Claro que sí. Y está ahí, pongo ahí la página web de nuestra Fundación Bíblica para que si queréis contactarnos, contactéis. Y sabemos que debido al COVID-19 estamos encerrados, pero Dios no está encerrado, Dios está vivo. Amén. Di, Manolo, dinos. Una última cosita, por favor, y me gustaría unas palabras para nuestros hermanos judíos que pueden escuchar esta audición, este video. Que por favor no tengan temor, no tengan miedo de lo que el Señor ha hecho de forma soberana, preciosa para los suyos, para sus hijos. Que no tengan miedo. Que el Señor ha salvado del pueblo judío, ha salvado del pueblo gentil por su bendita y gran misericordia y gran gracia. Entonces, no tengan miedo. Eso sí, que comprueben, que averigüen, que miren bien si tal congregación, tales hermanos están en la fe, han creído en el mismo Mesías, el mismo Jesús de los evangelios, de las escrituras, el profetizado, el prometido en el Tanaj, que lo vean de forma natural, que observen, que tanteen, y si ven que hay sanidad, si ven que hay ortodoxia, si ven que hay trigo limpio, pues que procuren una comunión, una amistad, porque son hermanos en el Señor Jesús. Y van a ganar mucho, sin duda que van a ganar mucho. Amén. Gracias por esas palabras. Te he puesto a ti solo en pantalla para que realmente captáramos toda la atención de lo que nos querías decir. Hemos estado 1 hora y 14 minutos en directo, grabando, resolviendo preguntas. Y estamos aquí a vuestra disposición. Y anticipo, de verdad, Manolo, te lanzo la idea, volvernos a reunir, hacerte más preguntas. A lo mejor los que nos han oído pueden ponerlas ahí en la descripción. Que nos pregunten cualquier cosa relacionada con las escrituras, con el Mesías prometido. Encantado, si puedo ayudar, encantado. Estupendo. Pues vamos a despedir la transmisión y de verdad ha sido un gozo estar con vosotros, contigo especialmente, Manolo, y estamos aquí para vuestro, lo que necesitéis, para la gloria del Señor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Pedro.
De nada, un placer, y voy a usar una palabra en hebreo para despedirnos. Shalom. Shalom. Dios te bendiga y gracias. Igualmente. Chao, chao.